diputado Hugo Velázquez, Boejara, David Galeano Olivera, apreciados colegas, señoras y señores. El idioma guaraní es la lengua materna de los paraguayos. En Paraguay nada se entiende sin el guaraní, así como también nada se construye sin él. El día que dejemos de hablar el guaraní, ese día dejaremos de ser paraguayos. Nada expresa mejor nuestros sentimientos que el guaraní, nuestro idioma, nuestro tesoro. Y hoy, a uno de los guardianes de ese tesoro, le otorgamos la Orden Nacional al Mérito Comuneros, la máxima distinción, la Honorable Cámara de Diputados, la cual ante su grandeza constituye apenas un humilde tributo Boejara David Galeano Olivera, Ahuillé. El Boejara David Galeano es el fundador y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Su labor como antropólogo, filólogo y docente es tan vasta como imposible de resumir. Más de sus 200 conferencias dictadas, las cátedras que imparte y las obras que escribió. Una de sus obras que llamó particularmente mi atención es el castellano reducido por el guaraní, porque demuestra de forma clara y contundente que el guaraní somete al castellano, como el caso del oque. Llamarle oque a él, o llamarle mbae a él, o del todo, comió todo y se fue. En otro país hispanoparlante dice comió y se fue, pero en guaraní se dice ocarupá jaojo. Igual con el nomás, vengo nomás junto a vos, ayunten en el dape. O el uso de sufijos, esa es mi casa cue, vení que mañana, dale na permiso, digo a uno más le pegó. Yo no te miento, en serio y te digo. O frases como estas que forman parte de la paraguayidad del castellano. En nuestro país es imposible vivir sin el tereré. La mayoría de nuestros ríos tienen nombres en guaraní, así como Paraná, Acaraú, Surubirú, Yatucaú. También las serranías como Amambay, Baracayú, Ubuturuzú o Batoví. En la mayoría de los casos en Paraguay usamos la ley del imbarete. Asimismo, todos conocemos algún pocaré. Pero sabemos que cuando nos conviene, nos hacemos los ñembotadú, o más modernamente, los ñembota, o simplemente los ñembo. Hay gente que cree en el radioso o, otros conocen el ñembehué. También decimos que fulano es un ñereí. Hay veces que nos sentimos caigüe o pilaí. Las comidas tradicionales son el boriborí, so'oapuá, chipaguazú, beyú, mandioshirurú, soyo, chicharrón, yopará, baipú. La lengua guaraní permaneció viva e indomable. Más de 500 años después, es admirada por la comunidad internacional y es estudiada en las universidades más prestigiosas del mundo. Y hoy, Boejara, reconocemos, valoramos y agradecemos su incansable defensa y promoción de nuestra cultura. Muchas gracias. Han sido las palabras de la diputada Fabiola Oviedo, proponente de esta resolución de condecoración Orden Nacional al Mérito Comuneros al Boejara David Adón Galeano Oliveira. El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, junto a la diputada Fabiola Oviedo. En estos momentos, la colocación de la insignia del PIN de la Cámara de Diputados.
la imposición del collar, Orden Nacional al Mérito Comuneros y por último la entrega de la placa recordatoria por parte del presidente Hugo Velázquez, Orden Nacional al Mérito Comuneros. La Honorable Cámara de Diputados de la República del Paraguay concede la Orden Nacional al Mérito Comuneros al Moejara David Adón Galeano Oliveira en reconocimiento a su gran labor y aporte a favor de la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní.